Bendiciones, estamos de nuevo para compartir con ustedes un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de poder llegar a través de esta red social con el interés y con la idea de poder traer luz sobre muchos temas que quizá no sean tan habituales, tan cotidianos y que por razones lógicas u obvias no ocuparían posiblemente como tema la prédica de un culto familiar o de un culto de día domingo en la congregación. Este, Porque mayormente un culto de un día domingo está más enfocado a temas generales que tienen que ver con la iglesia en su conjunto, sabiendo que se reúnen familias completas. Y entonces hay algunos temas como los que estamos tocando acá en estas transmisiones, en esta serie de liberación espiritual, que por allí no sean muy habituales de poder compartir en algunas iglesias, excepto como temas puntuales de estudios bíblicos o de algún seminario, algún instituto, alguna conferencia o algún taller muy particular. Por eso agradezco que podemos hacerlo a través de estas redes sociales y que muchos temas que hemos tenido la bendición de poder compartir en vivo, de poder ministrarlos en algunas reuniones también en vivo, hoy estamos imposibilitados de hacerlo de manera personal, así es que la idea es volcar este conocimiento, poner en sus manos estas herramientas, estas armas espirituales, estas estrategias espirituales que Dios nos va mostrando y que tiene la finalidad de traer tanto advertencia y una luz de alerta a quienes todavía no se han involucrado y también traer conocimiento a quienes por una u otra razón se han visto participando de algunas creencias, de algunas prácticas, de algunas costumbres, de algunas cosas que están completamente reñidas y opuestas con lo que enseña la palabra del Señor. Mientras ustedes se van conectando, les recuerdo que es importante que pueda compartir este video, que usted pueda poner allí en su Face, ahora que está viendo esta transmisión, le ponga a compartir para compartirlo también en el suyo y que también sus contactos tengan la oportunidad de acceder a este conocimiento. Le recordamos que todos estos videos de liberación y los que vamos a ir transmitiendo a través de Facebook, lo estamos subiendo a la página de YouTube. Usted puede entrar en mi página, me busca allí en YouTube como Pastor Adrián Ramírez y allí va a encontrar un montón de videos sobre diferentes temas. Si usted se suscribe, también va a poder estar viendo algunos videos en exclusivo que vamos a estar subiendo solamente para el canal de YouTube y que no van a ser compartidos aquí en Facebook Live, ni tampoco como un video descargado en Facebook. Van a ser exclusivamente para el canal de YouTube. Estudios, algunos mini documentales, algunas reflexiones, pura y exclusivamente para el canal de YouTube. Es importante, ya que tenemos la oportunidad no solamente de hacer esta transmisión que usted la puede ver en este momento en vivo al conectarse, sino que al quedar cargado este video también, tanto acá en Facebook como en el canal de YouTube, usted lo puede ver en más de una oportunidad. Y es muy importante que usted lo pueda ver una y otra vez, porque al hacer ese repaso del video hay algunas cosas que posiblemente en la primera vez que lo vio no le prestó atención o algo le distrajo en ese momento, entonces al verlo de nuevo va como teniendo una visión más clara, una visión más precisa de qué es lo que estamos enseñando en esto. Así es que es muy importante que usted se tome el tiempo como para verlo una y otra vez hasta aprender este tema, porque la idea es hacer este trasvasamiento de este conocimiento, es decir, que pueda ser una herramienta que usted la pueda tomar en sus manos y que no solamente tenga la información, que no solamente sea conocimiento, sino que se convierta en una herramienta que usted pueda usar para ayudar a otras personas también. Esa es la idea. Les recuerdo que el lunes y miércoles estamos compartiendo una palabra, un estudio, y el día viernes lo hemos dejado para responder preguntas, hacer un breve repaso del tema general y estar respondiendo algunas preguntas, algunas inquietudes, estar contándoles también algunos testimonios que nos van llegando de los diferentes temas que estamos compartiendo. Agradezco a los pastores, a los hombres, a las mujeres de Dios con diferentes ministerios también que se suman a estas transmisiones, que las comparten luego en sus redes sociales y que luego me hacen una devolución de alguna manera de estas transmisiones y gracias por su apoyo, por su oración también,
por su intercesión en favor nuestro, por sus palabras de aliento y por interesarse en estos temas que son de verdad tan necesarios para la iglesia. Les recuerdo que tenemos un medio de contacto, un número de teléfono que es exclusivamente para lo que tiene que ver con el ministerio y es más 549, este es el número, más 549 2616 939 131. Es un número fácil de memorizar. Más 549 2616 939 131. Usted allí nos puede hacer llegar sus testimonios, sus inquietudes, las consultas que tenga acerca de los temas que estamos tocando y también a quienes consultan de cómo hacer para poder hacer o enviar una ofrenda misionera, una ofrenda voluntaria para apoyar este ministerio. Lo pueden hacer a través de Mercado Pago o por medio de una transferencia a una cuenta que a través de este número de celular que le estamos pasando, allí es que le podemos dar más información todavía de manera más directa y más personal acerca de esto. Bien, gracias a quienes ya están conectados, gracias a quienes ya están compartiendo este video. Esta es la segunda parte y última para cerrar sobre el tema rompiendo los yugos de yoga. A quienes no vieron el primer video, está cargado acá en Facebook para que lo puedan ver como una de las publicaciones anteriores. La busca usted y allí va a encontrar la transmisión de la primera parte de yoga, donde hablamos que la palabra yoga significa yugo, la unión, el ensamblarse espiritualmente con una deidad dentro del hinduismo. Decíamos que yoga no es un ejercicio físico, que la gran trampa es llamarle a las posiciones de yoga, llamarle ejercicios, porque eso le quita totalmente el verdadero objetivo de lo que es el yoga, lo disfraza. La palabra más estratégica que el enemigo ha usado para disfrazar lo que realmente pasa en yoga es la palabra ejercicio. Por eso usted va a encontrar quizá hasta predicadores que dicen, que recomiendan el yoga diciéndolo, yo solo hago el ejercicio, pero no tomo la filosofía. Cuando usted le llama ejercicio, usted le está poniendo toda una máscara de inocencia a algo que realmente no lo tiene. Los yogis o los practicantes de yoga y quienes están profundamente involucrados en la espiritualidad del yoga no se animarían a llamarlo ejercicio, porque sería como quitarle la esencia espiritual que tiene el yoga. Para ellos son posturas, posiciones o asanas, porque cada una de esas asanas o posiciones representa un ser vivo, que puede ser del aire, puede ser de la tierra, puede ser del agua, puede ser un árbol. Y le decía que la primera asana o la primera posición con la que se inicia la práctica de yoga es conocida como el saludo al sol. Es una reverencia, una inclinación, un acto de adoración hacia el sol. Ya partiendo desde ahí, no se puede decir que yoga es un ejercicio físico y que está disociado de la filosofía, porque para comenzar la sesión de yoga comienza ya adorando al sol. Y eso ya lo convierte, a partir de esa primera posición y de esa primera asana, ya lo convirtió en un momento espiritual que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Ya le consagró a través de esa adoración al sol todo lo que él haga, aunque le llame ejercicio y aunque en lugar de escuchar música celta o música hindú, ponga un instrumental de adoración. Eso es peor todavía, porque está mezclando, haciendo un sincretismo espiritual, mezclando la adoración al sol y la conexión con espíritus inmundos, que son los que se presentan como dioses dentro del hinduismo, y le mete de fondo una música de adoración a Dios. Eso es una contaminación total y es una profanación también de lo que de un ámbito que debería ser de adoración para Dios. Bien, habíamos definido que era yoga, habíamos hablado de que hay varios tipos de yoga, mencionamos dos de ellos al principio, como era el Hatha Yoga, que es el más común en Occidente, el yoga del sol y de la luna, del Karma Yoga, que está basado en la creencia en la reencarnación, y hoy vamos a continuar hablando acerca de los diferentes tipos de yoga. ¿Qué les digo? Los dos más comunes son el Hatha Yoga y el Kundalini Yoga, que ya vamos a ver
qué tipo de yoga es ese. Otro de las formas o prácticas de yoga, pues son como diferentes escuelas, así es como están las escuelas de artes marciales diferentes, que unas enseñan kung fu y otras enseñan karate y otras enseñan taekwondo y otras enseñan aikido y otras enseñan diferentes tipos de disciplinas, escuelas con diferentes contenidos. También dentro del yoga hay como escuelas que enseñan diferentes tipos de yoga, pero todas buscando lo mismo, la unión con aquello que llaman la energía universal o lo absoluto, el alinear los chakras o puntos de energía, el limpiar los canales de energía dentro del cuerpo. Todo eso tiene que ver con eso, más allá de las formas diferentes del yoga. El Bhakti Yoga se le conoce como el yoga de la devoción, el yoga de la piedad, de la adoración. Quienes enseñan esta filosofía del Bhakti Yoga enseñan que todo, los objetos, los seres vivos, todo es una expresión de Dios y digno, por ser una expresión de Dios, de ser adorado también como si fuera Dios. De allí viene el considerar algunos animales sagrados dentro de la religión hinduista. Ahora, esto está completamente en oposición a lo que nos enseña la Biblia. Por eso le decía que es totalmente incompatible pensar que un cristiano puede hacer yoga. Porque dentro de yoga hay un culto, un sistema de adoración que no tiene nada que ver con Dios. Ya dentro de Bhakti Yoga habla de que se puede venerar, se puede adorar a los objetos y a los seres vivos como un símbolo también de Dios. Pero mire lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 17, este memorable discurso, exposición del apóstol Pablo en el Areópago, cuando vio un montón de estatuas a diferentes dioses y había una que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Y basó su prédica en ese Dios no conocido al que ellos adoraban. Entonces dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Con este texto solo ya estamos completamente en oposición a todo lo que tiene que ver con la práctica, la creencia, las asanas y la respiración y todo lo que tiene que ver con Bhakti Yoga. Otro tipo de yoga es el mantra yoga, o el yoga de los mantras, que busca lograrla, y le pongo comillas yo, la iluminación por medio de la repetición continua de mantras. ¿Qué son los mantras? El mantra es como una especie de rezo, como una especie, ¿cómo lo podríamos comparar? Como un salmo que tiene palabras de adoración y palabras de invocación. De allí se origina el uso del rosario, claro que ellos no le llaman rosario, pero si usted ha tenido la oportunidad de encontrarse en algún momento con algunos de los adeptos de la secta de Hare Krishna, los habrá visto calvos y con una larga cola en su cabellera y vestidos de naranja y usando calzados así tipo como alpargatas, y que llevan en la cintura una especie de rosario, es decir, con un montón de pelotitas o cuentas. ¿Por qué es que ellos necesitan llevar eso? Porque la secta Hare Krishna, el mantra, ellos lo tienen que repetir 728 veces por día. 728 veces por día. Imagínense cómo hace si va por el 300 y se olvida y perdió la cuenta de por dónde va, arranca de vuelta, sigue. Entonces van contando a través de esas pelotitas. Por eso que si usted se lo encuentra en algún colectivo, en algún lugar, y ellos van recitando el mantra, va a ver que van agarrando ese rosario y van, cada vez que lo dicen, van cambiando y pasando la siguiente bolita para no perder la cuenta. 728 veces. Esa es una de las formas más eficaces de lavado de cerebro que hay entre las sectas. Porque usted está 728 veces repitiendo ese versito, en algún momento va a terminar con su mente embotada. ¿Y cuál es el mantra de la secta Hare Krishna? Está en una de las canciones más conocidas de los Beatles, en la canción Mi Dulce Señor. Esa canción, que aunque tiene una parte que dice aleluya y pareciera ser que está refiriéndose
al Dios creador de todo. En realidad no, es una canción dirigida a Krishna. Tanto John Lennon como George Harrison viajaron a la India, tuvieron una entrevista con el gurú Maharishi, de la secta llamada la Misión de la Luz Divina, y fue el que los introdujo en todo ese movimiento hinduista. Fueron tan impactados por ese movimiento hindú que de allí hicieron este himno a Krishna, la canción Mi Dulce Señor, es el título que tiene. Pues usted se va a dar cuenta que en una parte de la canción dice aleluya, pero luego comienzan a recitar tal cual el mantra de los Hare Krishna, que por razones obvias no lo voy a repetir, pero cuando comienza a decir Krishna, Krishna, comienza todo el mantra. Así que si usted escuchaba esa canción y le sonaba como que era muy bonita y la melodía y como decía aleluya, casi que parecía un himno que lo podíamos cantar nosotros, está dirigida a Krishna, un dios hindú. Ese mantra, por medio de esa repetición, lo que genera es un embotamiento del cerebro. Es una de las técnicas de lavado del cerebro, tenerlos allí 728 veces diciendo lo mismo. Mateo capítulo 6, verso 7, nos habla que las oraciones que nosotros le elevamos a Dios no pueden consistir en vanas repeticiones. Mire lo que dice Mateo 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa es la diferencia entre el rezo y la oración. El rezo viene de la palabra recitar, es como recitar un verso. La oración, el ruego, que entendemos nosotros por la Biblia, es una conversación, es un diálogo que nosotros tenemos hacia Dios. Imagínense si cuando queremos conversar entre nosotros estuviéramos limitados a repetir un verso, cada vez que nos hablamos nos decimos eso. Jamás podríamos decirnos lo que pensamos, nunca podríamos saber qué es lo que la otra persona quiere. Y el rezo no tiene absolutamente nada que ver con la oración. Y el mantra es una forma de rezo hindú. Es una especie de letanía, una fórmula. La definición de mantra también es una fórmula de encantamiento. Es una combinación de palabras o sentencias mágicas, es decir, que el decirlo, y acá permítanme abrir un breve paréntesis, porque mucha gente repite palabras y no tiene idea de su origen. Solo la voy a pronunciar para que usted entienda a qué me refiero, pero con el más absoluto rechazo hacia lo que dice y lo que significa. ¿Cuántos sabrán en sus juegos como que hacen ilusionismo y han dicho abracadabra y han pensado que esa frase es como la frase que usaban los magos que hacían aparecer una monedita y que era como un chiste y entonces abracadabra y para como algunos le agregan el pata de cabra? Bueno, eso nunca fue algo para hacer una broma, para hacer un chiste o para entretener a los niños. Realmente es una invocación de magia. Y cuando le agregan el pata de cabra están refiriéndose específicamente al diablo. Entonces, si usted la decía y lo hacía como chiste y lo hacía como que hacía aparecer o desaparecer cosas para entretener a los chicos, nunca más diga esa frase, porque realmente es una frase de hechicería y cierra con una invocación del diablo. Así que no, si lo hacía, no lo haga más. Bien, para los hindúes entonces ese mantra está como cargado de poder espiritual, está como cargado de energía, a través de las cuales se producía una serie de vibraciones espirituales. Obviamente que van a generar un resultado espiritual, son invocaciones. Son invocaciones. Piense en este paralelo. Piense en este paralelo. Imagínese que una persona haciendo yoga y recitando un mantra es exactamente igual que un umbandista tocando sus tambores e invocando a los demonios. Es lo mismo. Son de diferentes zonas geográficas, son de diferentes países, son de culturas completamente diferentes, pero están llamando al mismo lugar. Están conectados con los mismos espíritus. Y están invocando esas mismas fuerzas espirituales y esos espíritus inmundos. Cada mantra, al ser repetido cantidad de veces, ellos le llaman villa o semilla, son como semillas que ellos van sembrando en el mundo espiritual. Cada vez que lo van diciendo es como que van sembrando una semilla mágica, una semilla que despierta una vibración espiritual, una semilla que genera una manifestación espiritual. Digo, otra vez, insisto con esto,
no hay ninguna posibilidad de que un cristiano practique yoga y no esté enredado en todo este mundo espiritual del que yo le estoy hablando. Me comentaron incluso de alguien con ministerio que dice, practica y recomienda yoga, y cuando alguien está enseñando yoga por televisión dice, no, yo le bajo el volumen para no escuchar la música y lo que dice y solamente imito los ejercicios. A ver, no tiene nada que ver con si lo escuchás o no. Si estás haciendo lo mismo, estás generando el mismo resultado. Escuches o no lo que están pasando por la televisión en ese momento. El mantra yoga y el tantra yoga son la forma más directa de la práctica de la magia y la hechicería en las filosofías orientales. ¿Se acuerda cuando comenzamos a hablar de las causas de la manifestación y de la introducción de demonios? Hablábamos de estas cosas que no hay que involucrarse. El Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y 11. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Como hay todo un movimiento espiritual de unificar las religiones, uno de esos movimientos de unificar las religiones se lo conoció, creo que a fines de los 90, a principios de 2000, como los movimientos New Age o los movimientos Nueva Era, que involucraban todas las creencias, todo tipo de creencia lo unía, lo sincretizaba y hacía que todas las personas, no importa en qué crean, podía formar parte de ese movimiento de la nueva era. Una de las películas que más directamente muestra la unidad de las religiones y la nueva era fue una película que curiosamente se suponía que estaba destinada al público infantil, que fue muy vista en los cines en la década del 90 y que hace muy pocos años se hizo una reversión de esa misma película, y allá fueron los padres que habían ido ellos, cuando eran jóvenes o menores, a verla. Estaban ilusionadísimos porque iban a llevar a los chicos a ver esa película ahora para que ellos la vieran. Y es la película del Rey León. En el Rey León encontramos todo ese sincretismo espiritual. Por el tipo de animales deducimos que la escena transcurre en África. Hay elefantes, hay jirafas, los leones que aparecen protagonizando son africanos, el mono que aparece como asesor o guía espiritual del reino es africano. Algunos de los rituales que vemos allí en esta película es cuando el mono en una especie de cuenco tiene unos huesos y unos caracoles y adivina a través de eso, pero luego aparece ese mismo mono sentado sobre una piedra en posición de yoga. ¿Qué hace una persona practicando en yoga mezclada con un culto completamente africano? Y luego a eso le sumamos un momento espiritista de la película, que es cuando el león pequeño ve a su padre que ya murió, lo ve en el cielo y como que le habla y le comunica un mensaje. Es decir, ahí hay espiritismo, hay adivinación, hay yoga dentro de esa misma película. Si solamente la había visto como un dibujito, deje de verla como un dibujito. Hay todo un mensaje. De hecho, la misma canción de la película del Rey León, de El ciclo sin fin, tiene que ver con eso, con la reencarnación continua. Bien, continuamos. Otro tipo de yoga, le decía, es el tantra yoga. ¿Qué son los tantras? Los tantras son los textos hindúes que constituyen la base del tantrismo. Tratan sobre la creación y la destrucción del mundo, el culto a los dioses y los medios para conseguir poderes sobrenaturales. Los tantras son textos hindúes, manuales de hechicería, pues la gran mayoría de ellos contienen colecciones de fórmulas mágicas y rituales, letras, dibujos, simbología, descripciones de cómo emitir sonidos para generar, entre comillas, milagros, cómo conjurar hechizos de todo género que se pueden usar para ayudar o para destruir, cómo influir sobre la naturaleza por medio de esos hechizos. Todo eso dentro del Tantra Yoga. Para alguien que dice, no, yo solo hago los ejercicios. Bueno, no son ejercicios, son expresiones físicas de una práctica espiritual. Y Malaquías 3.5 habla
Y dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. Es bien fuerte. Malaquías 3:5. Apocalipsis 21:8 dice, pero los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. El Tantra Yoga toma prácticas de los otros tipos de yoga, incluyendo técnicas tántricas, y se polariza en el estudio de lo que llama el aspecto femenino de la manifestación cósmica, a la que llaman la diosa Shakti o la Madre Universal. ¿Quién o qué es aquello a lo que ellos llaman Shakti? Es para los yogis o los instructores hindúes, es el poder, es una energía, es una capacidad, es la fuerza, es el lado femenino de Dios, así le llaman, el lado o el aspecto femenino de Dios. La energía femenina que se activa en todos los dioses. En el hinduismo se le rinde culto dentro de toda su politeísmo. Hay tantas Shaktis como dioses. Y algunos dioses tienen más de una. Son como las esposas de los dioses. Así como en el culto cananeo, que tan duramente confrontaba Dios y los profetas en el Antiguo Testamento, tenía a Baal y la esposa de Baal era Asera. La esposa de Brahma, conocida marca de una cerveza, tomada del nombre de Brahma, del dios hindú, es Sarasvati. La esposa de Shiva sería Shakti, también conocida como Durga o Devi. Ahora, esta diosa, conocida como Durga, tiene festivales todos los años, festivales muy sangrientos. La figura, el ídolo, el demonio, digamos, el muñeco que hay allí, es de una mujer con muchos brazos y en cada brazo tiene la cabeza decapitada de un hombre. Es común que al terminar esos festivales, que duran varios días, al terminar esos festivales se encuentren restos de cuerpos humanos, como parte de ese sangriento festival de Shakti, o el Durga Purga, que es como se conoce el nombre de ese festival en la India. Dura 10 días, 9 noches, con todo tipo de desenfreno sexual, violación, lo que se le ocurra a usted, sacrificios de sangre, abusos sexuales, rituales. Es satanismo, totalmente satanismo. ¿Y de dónde viene? De un país al que muchos occidentales van creyendo que van a encontrar paz, que van a encontrar iluminación, que van a tener una experiencia espiritual, que van a renovarse espiritualmente, van y se bañan en el mugriento río Ganges, donde tiran a los muertos, donde se hacen sus necesidades, se bañan ahí, toman de esa agua, se bautizan en esa asquerosa agua llena de podredumbre y de tanta asquerosidad, y lo consideran algo sagrado, con mucho respeto, con cuánta reverencia. Uno a veces ve los programas de viajeros que van a diferentes lugares y hacen una especie de documental ahí cuando llegan a la India, un respeto que no tocan nada, andan calladitos en silencio, hacen toda la porquería que le dice que haga, tienen respeto por todo eso, le dan a que tomen esa agua inmunda, se toman esa agua como una forma de tener una experiencia espiritual. Millones de personas oprimidas totalmente por demonios están trasladando esa religión, están trasladando esa práctica, están trasladándola a Occidente, y aparece un cartelito que dice: se enseña gimnasia aeróbica y yoga, se enseña tejido y yoga, se enseña comida, cocina y yoga. Y mire de dónde se origina todo esto. ¿Puede salir realmente servirnos a los occidentales esa práctica espiritual que está tan influyendo y trayendo tanta mortandad y tanta destrucción espiritual y tanta decadencia espiritual a millones de personas que lo practican? El adorar diosas, el tener diosas femeninas, aparece en la Biblia.
En primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 5 y verso 33, dice que Salomón, cuando Salomón se descarría mal, se aparta mal en sus últimos años, Salomón siguió a Astoret, la diosa de los sidonios. En Deuteronomio 12:3 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Acera, la diosa, la esposa de Baal, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. En Jeremías 44:17, cuando Israel se había descarriado y apartado tanto de Dios, celebraba culto a lo que la llamaban la reina del cielo. Jeremías 44:17. El pueblo rebelado contra Dios le contesta al profeta: pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes. Todo el mundo envuelto en la adoración a la reina del cielo. Origen del culto a María, a quien le ponen una corona, le ponen un cetro y la conocen como la reina del cielo. Es el mismo espíritu que se adoraba en el Antiguo Testamento por los cananeos. En ese tiempo era la reina del cielo, era Acera para otros, hoy es María para muchos, pero es el mismo espíritu, porque no es la María coronada, la que aparece, la que da mensaje, la que pide rosario, la que pide que le levanten un templo. No es la María de la Biblia. La María de la Biblia tiene una personalidad completamente diferente, completamente distinta. La Biblia la muestra como una mujer sencilla, como una joven humilde, como una joven madura más allá de su edad, muy creyente, muy valiente para aceptar la decisión de ser la madre del Mesías, exponiéndose a todo lo que significaba estar embarazada sin haberse casado con José. Y no tiene nada que ver con la arrogante imagen de María que han inventado después, que habla mal de Dios, se presenta como la única mediadora, hace a un lado al Padre, hace a un lado al Hijo y se sienta en el trono. Ese es el mismo espíritu inmundo que adoraban como la reina del cielo en la época de los cananeos. Astoret o Astarot era considerada la diosa de la fertilidad y del amor sexual, la deidad principal de los cananeos. Siempre que aparecía una diosa por estar representada por la figura de una mujer, siempre tenía que ver con el culto de la fertilidad, la diosa de la fertilidad. Los egipcios también tenían la diosa de la fertilidad. ¿Y sabe cómo la representaban a la diosa de la fertilidad? Las sacerdotisas que le servían, y cómo las sacerdotisas y las mujeres consagraban sus vientres a la diosa de la fertilidad colocándose un piercing en el ombligo. De allí viene la idea del piercing en el ombligo. El piercing en el ombligo es consagrar la mujer el fruto de su vientre a la diosa de la fertilidad. Que lo hacen sin saber, que lo hacen porque es un adorno, que lo hacen porque es una moda, que lo hacen porque es una costumbre. El enemigo toma esa práctica con el mismo sentido que se lo hacía conscientemente en la antigüedad. Así que si se colocó alguno, lo tiene que no solo quitárselo, sino renunciar a ese voto de consagración que hizo a través del piercing con ese espíritu inmundo que actuaba como apropiándose de los bebés que iban a ser gestados dentro de ese vientre. Así que no es un chiste el tema del piercing en el ombligo, no es una moda, no es una costumbre, es consagrar el fruto del vientre a esa diosa, a ese espíritu que se presentaba como la diosa de la fertilidad o la madre. Otro tipo de yoga se lo conoce como el yoga real o Raja Yoga, considerado el camino real, la verdadera realización espiritual, lo que se considera como la etapa más elevada dentro de la práctica de yoga, que consta de las siguientes prácticas. Se lo voy a mencionar con los nombres con que aparece allí en hindú. Pratyahara es el estado de suspensión de toda actividad sensorial, la autohipnosis. Dharana, segunda,
Es la fijación firme del pensamiento o la concentración en algún objeto o tema de meditación con ausencia completa de conciencia de lo que nos rodea. El estado, lo que se conoce como el estado alterado de conciencia, el estado de trance, que es el mismo estado mental y espiritual en el que queda un medium espiritista cuando un demonio habla, un espíritu habla a través de él. Y el tercero, meditación, trance místico, intento de fundirse en uno con el objeto en el que se medita o se concentra. El cuarto, el estado de samadhi o de estado de nirvana. Eso es lo máximo a lo que aspira el yogi, sentirse uno con el objeto de su meditación. Es una forma de autohipnotizarse. Y el verdadero camino a la iluminación, según la Biblia, no es el yoga, es Cristo. Él es la luz. Para encontrar la iluminación no hay que sentarse con los pies cruzados, posición incómoda, juntar el dedo gordo con el dedo medio y cerrar los ojos y pensar en un paisaje bonito. Para encontrar la iluminación hay que venir a Jesús. En Juan 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:31 al 32 dijo Jesús a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para encontrar la iluminación, para encontrar la verdad, tenemos que venir a Cristo, tenemos que creer en sus palabras, tenemos que permanecer en ellas. Esa es la forma. No tiene que ver con técnicas de respiración, no tiene que ver con posiciones o posturas de asanas, no tiene que ver con escuchar música relajante, no tiene que ver con imaginarnos en un paisaje bonito, en una cascada. Es venir a Cristo. Si uno no viene a Cristo, va a vivir en tinieblas, no importa cuántos años de yoga practique, va a estar completamente influenciado por espíritus inmundos que le van a alejar cada vez más de Dios. Otro tipo de yoga es el que se conoce como ñaña yoga, que busca la liberación del alma con la búsqueda del conocimiento de la diferencia entre el alma y el mundo material. Consideran que el alma está prisionera del mundo y cuando conocen cómo diferenciarla de lo que la rodea, la liberan. De allí surge ese gesto conocido del yoga en el que el índice y el pulgar se unen simbolizando la unión del alma con Dios. Y luego no solamente juntan estos dedos, sino que dicen la palabra Om, la O y la M, que es la palabra con la que ellos dicen que fue creado el universo. La luz para nosotros, la iluminación, la luz para nuestra vida, el conocimiento, el acceder al conocimiento de la verdad, no es a través de yoga, es a través de las escrituras, de escudriñarlas, de meditar en ellas. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta supuesta iluminación que proviene de estas prácticas orientales están ya advertidas por el apóstol Pablo. 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como un ángel portador de luz. Y otro tipo de yoga, yo les comenté, si ustedes vieron el primer video y si no, si están viendo este y ven el anterior, cuento una experiencia de haber enseñado en una conferencia sobre yoga y haber ministrado a las personas que habían practicado yoga, y que una de las manifestaciones que vi fue que caían al suelo y reptaban por el suelo como si fueran serpientes. El mismo movimiento de arrastrarse por el suelo como si fueran serpientes. ¿Por qué? ¿Por qué es que su cuerpo tomó esa condición? ¿Por qué es que los llevó a hacer ese movimiento? ¿Por qué hubo una manifestación de ese demonio en forma de serpiente? Porque uno de los espíritus inmundos que se meten a las personas que practican yoga se lo conoce como Kundalini, que no te van a decir los que te enseñan yoga que Kundalini es un demonio, van a decir que es una energía que está asentada en la base de la columna de todas las personas, que está instalado allí. Y que practicando yoga y que por medio de las técnicas de respiración, esa energía en forma de serpiente se va a estirar por la columna vertebral hasta que su cabeza toque la base de la columna
y cuando toca la base de la columna desarrollas poderes sobrenaturales. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Porque la mayoría de las personas que habían practicado yoga eran mujeres. Entonces, sabiendo esto, que ese espíritu inmundo se asentaba en la base de la columna, sobre la cintura, le pedí a hermanas de la iglesia que estaban preparadas para hacer esto, que en el momento de la oración pusieran su mano en la espalda, en la base de la columna de las mujeres que habían pasado adelante. Después de hacer eso, es que esas personas cayeron y comenzaron a reptar como una serpiente por el suelo. Kundalini estaba allí. Ese espíritu inmundo con forma de serpiente realmente estaba allí. ¿Y cuándo se metió? Cuando practicaron yoga. Fueron a ser influenciadas, fueron a que se les metiera ese espíritu, ¿no? Repito, seguramente habrán ido por recomendación del médico, habrán ido porque quizás estaban embarazadas y le dijo que era bueno para aprender ese ejercicio respiratorio para el momento del parto. Quizás fueron porque tenían problemas en los huesos o en las articulaciones y le dijeron que si hacían yoga y natación, con eso lo iban a corregir. La natación es un ejercicio, yoga no. Yoga es una práctica espiritual que involucra el cuerpo. A una persona no se le mete un demonio por hacer natación, pero sí por hacer yoga. Entonces, ese espíritu inmundo con forma de serpiente estaba metido allí en la base de la columna. En cuanto las hermanas pusieron la mano allí, inmediatamente cayeron estas personas al suelo y comenzaron a arrastrarse reptando como una serpiente, hasta quedar libres en el nombre de Jesús. ¿Y cómo entró eso en ellas? Por medio de yoga. Lo peligroso es muy peligroso que la persona practique yoga, y es doblemente peligroso si es una mamá que está embarazada, porque está no solo ella exponiéndose a esos espíritus, sino está exponiendo también la vida de su hijo o de su hija que lleva en el vientre. Y está haciendo que ese bebé, antes de nacer, ya esté involucrado en una práctica espiritual completamente inmunda como es el yoga. No lo tome como un ejercicio. No vea yoga como algo sano, como algo saludable. No vea yoga como algo que le va a ayudar a usted a solucionar problemas físicos. Véalo como lo que realmente es. Es una práctica espiritual inmunda que expone y abre a la persona a incorporar demonios en su cuerpo. Kundalini existe y es un demonio. ¿Por qué a lo que ellos llaman limpiar los canales de energía? Es por medio de la meditación, por medio de las posiciones de yoga. Ellos dicen que limpian los nadis o canales de energía, que conectan los chakras o puntos de energía. Y entonces, al limpiarse, entre comillas, entonces es que esa energía llamada Kundalini, claro, lo que no te están diciendo es que por medio de las asanas y de las técnicas de respiración de yoga, lo que estás haciendo es facilitarle a esos demonios que entren y que se manifiestan. Ellos le llaman limpiar los canales. Y realmente lo que están haciendo es habilitando que entren esos espíritus inmundos. Es como cuando te dicen que dejes de pensar, que pongas tu mente en blanco. Usted sabe que Dios nunca nos dijo que dejemos de pensar. Nunca nos aconsejó la palabra, la interrupción del pensamiento, la mente en blanco, el dejar de pensar, sino que lo que nos recomienda la Biblia es modificar el pensamiento, cambiar el pensamiento, renovar el entendimiento, no dejar de pensar, pensar mejor. De hecho, Filipenses 4:8, el apóstol Pablo dice que si nosotros queremos encontrar paz, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros pensamientos. En esto pensad, dice el apóstol Pablo, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo honesto. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo de buen nombre, en esto pensad. Nunca, jamás el Espíritu Santo te va a llevar a interrumpir tu pensamiento o a poner tu mente en blanco. Jamás. Porque eso es como dejar la puerta de tu casa abierta y no tenés control sobre lo que entra allí.
a lo que la Biblia nos lleva es a modificar nuestros pensamientos, a cambiarlos, a renovarlos, a reemplazarlos por pensamientos mejores, no a suspenderlos por la nada misma, por el vacío, por la mente en blanco. Y el último, para cerrar, el último tipo de yoga, que no es muy difundido acá en Occidente, pero que es parte del yoga, se llama Chod. Usted lo puede buscar en googlearlo si quiere. C-H-O-D. Sobre la O, la diéresis, los dos puntitos. Es el peor de los tipos de yoga. Todos los otros son malos. Ya ha visto por qué. Porque Chod es prácticamente magia negra y espiritismo directo. El practicante de este tipo de yoga, que ya pasó por los otros tipos de yoga y como el que se fue drogando y necesita dosis más fuertes, es decir, necesita otro tipo de demonios, porque las experiencias que vivió es como que ya le suenan repetidas, el practicante de Chod, con la excusa de vencer los miedos, el instructor de este tipo de disciplina de yoga lleva a los alumnos a un cementerio y los deja solos allí durante toda la noche. ¿Para qué? Para que invoquen todo aquello a lo que le tienen miedo y se entreguen voluntariamente para perderles el miedo. Eso es yoga, ¿eh? Eso también es yoga. Ir a un cementerio, invocar a todo lo que le tienen miedo y abrirse y entregarse voluntariamente para perder el miedo. Mire toda la mugre espiritual y toda la inmundicia diabólica que hay en la práctica de yoga. No hay manera de defenderlo, no hay forma de defenderlo, no importa quién lo diga, no importa quién lo justifique. Usted puede escuchar al predicador más famoso del mundo defendiendo yoga. Pero esto es lo que realmente hay en el yoga. Espero que la próxima vez que usted pase por algún lugar y vea un cartelito en el que enseñan yoga, usted se acuerde de todo esto que le estoy diciendo y usted sepa qué es lo que realmente está ocurriendo allí espiritualmente. Porque no se sospecha de yoga. La gente no sospecha de eso, no sospecha que en su barrio se está invocando demonios a través de ese lugar donde se está enseñando yoga. Sí sospecharía si ve una santería, sospecharía si hay un templo umbanda, sospecharía si hay una bruja, pero no sospecha si están enseñando yoga. Bueno, es exactamente lo mismo. Y como está tan fuera de sospecha, la iglesia no ora, no reprende, no rechaza, no resiste lo que se mueve en esos lugares donde se enseña yoga. Porque no lo vemos como enemigo, porque lo vemos como una cosa que no parece tan mala, porque lo hemos visto como un ejercicio. Y no lo es. Y no lo es. Pensar que alguien que hace yoga está haciendo ejercicio es como pensar que un tamborista de los umbandas solo está tocando música. O es como pensar que un brujo que camina alrededor del barrio para tomarlo solo está haciendo una caminata saludable. O como pensar que una hechicera que está encendiendo sahumerios e inciensos en su casa solo está aromatizando el ambiente. Es serio. Es peligroso, es grave, por eso advierto sobre esto. El viernes voy a estar respondiendo todas las preguntas que tengan acerca de esto, porque estoy seguro que muchos de ustedes que comparten este video durante la transmisión, o que lo van a compartir después una vez que estuvo cargado aquí en Facebook o en mi página de YouTube, perdón, en mi canal de YouTube, se lo van a compartir a personas que lo practican o que lo enseñan y que van a salir con los tapones de punta a defenderlo y a decir que lo que estoy diciendo es una locura, que nada que ver, que estoy inventando, que tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo. Le puedo citar libros, autores, editoriales, páginas de donde sacar información de lo que estoy hablando, sus propios libros. Sus propios libros. Vamos a orar. Hemos orado antes de esta transmisión. Hemos orado
antes de esta transmisión para que el Espíritu Santo trajera convicción de pecado, deseo de arrepentimiento, que eso es convicción de pecado, deseo de arrepentimiento, decir, wow, la verdad, no tenía idea en lo que me estaba metiendo, no tenía idea en lo que estaba practicando o en lo que estaba enseñando quizás, a dónde me estaba metiendo. Y la idea de estos estudios no es para condenarlo, es para ayudarle. Es para ayudarle. Porque aunque lo hizo sin saber, igual estuvo mal. Y cuando uno se da cuenta de que estuvo mal, está Dios allí para escuchar nuestra confesión, ver nuestro arrepentimiento y deshacer esa influencia. Oramos hoy con mi esposa antes de esta transmisión, para que no fuera solo una herramienta, no fuera solo, un conocimiento, una información, mira, está hablando de yoga, dice esto. No, la idea es que sea una herramienta en sus manos, que sea hasta un arma espiritual que la iglesia pueda utilizar si no la estaba utilizando, y que el Espíritu Santo trajera a través de esta exposición esa convicción y ese deseo de arrepentirse. Quiero que oremos juntos si usted ha estado envuelto practicando yoga. Permítame que le guíe en una oración en la cual usted le puede pedir perdón al Señor por haber estado en eso y luego renunciando a las consecuencias espirituales que le trajo, y después voy a orar por usted para deshacer todo lo que el diablo metió a través de yoga. Pero ore conmigo ahora, deje todo lo que está haciendo en este momento y cierre sus ojos para que nada le distraiga y ore conmigo. Dígale allí donde está, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, he aprendido, Señor, que no es tan inocente, que no es un ejercicio, que no es una práctica medicinal, que no es una gimnasia. He aprendido, Señor, que yoga es un culto de adoración a espíritus inmundos que sumen en la miseria, en la enfermedad, en la muerte, en la perdición, en la condenación, Señor. Yo confieso que he participado de eso, mi Dios, y me arrepiento ahora. Y quiero pedirte perdón por haberme envuelto en esas prácticas. Renuncio a ellas, Señor. Las rechazo. Corto toda relación con esas cosas. En el nombre de Jesús, me voy a deshacer, Señor, de cada elemento, objeto, libro, video que tenga que ver con eso. En el nombre de Jesús, renuncio, Señor. Perdóname, Dios mío. Límpiame. Que la sangre de Jesucristo borre y limpie todo pecado y toda maldad relacionada con el yoga, Señor. Renuncio a sus consecuencias, a lo que permití que entrara en mi vida y en mi casa, en el nombre de Jesús. Recibo tu perdón, Padre, en este día. Lo recibo y lo acepto, Señor, y creo que tu sangre, que la sangre de Cristo, me limpia de todo pecado. Tu palabra lo dice, Señor, que si confieso mi pecado, eres fiel y justo para perdonarlo. Gracias por perdonarme, en el nombre de Jesús. Permítame orar por usted ahora. Dios, Señor, te pido por cada persona que ha descubierto esta verdad a través de esta transmisión, Señor, que su corazón se ha arrepentido y ha derramado delante tuyo, Señor, esa confesión de arrepentimiento y de renuncia, en el nombre de Jesucristo, Señor, con la autoridad tuya, la de tu nombre, la de tu reino, Señor, la de tu palabra.
Rompo toda consecuencia espiritual, física, familiar y económica que trajo las prácticas del yoga sobre todas estas personas que han visto esta transmisión. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiebro ese yugo inmundo de yoga, Señor. Rompo en el nombre de Jesús. Le ordeno a todo espíritu inmundo que entró en cualquier área, a ese espíritu inmundo asentado en la espalda, en la base de la columna, o asentado y estirado hasta la nuca de la persona, en el nombre de Jesús, se quema ahora. Se quema ahora. Se destruye en el nombre de Jesús. Es expulsado y quemado ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. Señor, las articulaciones reciben sanidad. Los huesos reciben sanidad, Señor. Los músculos, los tendones reciben sanidad ahora. En el nombre de Jesucristo, todo problema en la cintura, en la columna, Señor, en la base de la nuca, en la cervical, todo disco de la columna, se sana, se corrige en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, el cuerpo recibe sanidad, todo lo que fue afectado se corrige y se sana, Padre, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo hay sanidad. Gracias, Señor. Desato a esas personas, las suelto, las libero en el nombre de Jesucristo para que sean completamente libres de todo lo que les afectó, de hoy y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más por haber estado allí, por participar de esto. Recuerde, véanlos una y otra vez para aprenderlos bien, para entenderlos bien. Si tiene dudas, si le quedan preguntas, no dude en comunicarse con nosotros para que podamos responderlas. Recuerde que todos los viernes estamos respondiendo preguntas relacionadas con los temas de nuestras transmisiones. Le dejo el número para que usted se pueda comunicar, más 54 9 26 16 939 131. Más 54 9 2616 939 131. Si no alcanzó a anotar, vuelve el video, lo pausa y lo anota. Bendiciones para todos. Les bendigo. Será hasta nuestra próxima transmisión. Gracias por estar allí. Gracias por ver. Gracias por comentar. Y muchas gracias por compartirlo también. Les bendigo.